Hola, hola, ¿qué tal chicos? Muy buenos días y bienvenidos al tercer bimestre. Antes de dar inicio a nuestra clase, te voy a hacer mención de tres fechas muy importantes que celebramos este mes de agosto. Y la primera fecha que celebramos la semana pasada fue la Batalla de Junín, el 6 de agosto. Luego está el Día del Folclor, que lo celebraremos el 22 de agosto. Y cerrando nuestras celebraciones del mes de agosto, Santa Rosa de Lima, el 30 de agosto. Más adelante te contaré algo breve sobre estas fechas a celebrar. Antes te debo hacer mención del valor del mes. Y el valor del mes es honestidad y solidaridad. Se entiende por honestidad u honradez a una virtud humana consistente en el amor a la justicia y la verdad por encima del beneficio personal o de la conveniencia. Pues de las personas honestas u honradas se espera que digan ante todo la verdad, que sean justos y razonables, que obren de manera íntegra o sean transparentes en sus motivaciones. Mientras tanto, la solidaridad es una virtud porque a través de ella nos mostramos unidos a otras personas, compartiendo sus intereses, inquietudes y necesidades sin necesariamente tener un lazo de afecto que nos una. Es decir, la solidaridad es una virtud porque nos acerca a personas que necesitan bondad o una mano amiga en su vida. No te olvides el valor de este mes, honestidad y solidaridad. Ahora te voy a contar algo breve sobre la fecha a celebrar y es el Día del Folclor. Pues la Organización de las Naciones para la Educación, la Ciencia y la Cultura, es decir, la UNESCO, declaró que cada 22 de agosto desde el año 1846 se conmemore el Día Mundial del Folclore. Cuando el arqueólogo británico William Thornes publicó en la revista londinense Ateneo una carta en la que por primera vez se usó el término folclore. El folclore es la expresión auténtica de un pueblo que abarca sus tradiciones, leyendas, costumbres, música, danza, etc. Precisamente estas peculiaridades distinguen una cultura de otra. Este término era una palabra creada con la unión de dos voces inglesas, folk, que es pueblo, y lore, que es saber, para poder referirse a las manifestaciones ancestrales de las culturas de todo el mundo. El Perú desarrolla una serie de manifestaciones culturales con diferentes costumbres y tradiciones que persisten con el correr de los años. Podemos encontrar manifestaciones de folclore en muchos espacios del país, con bailes que manifiestan la alegría de los pueblos, en celebraciones patronales o costumbristas de cada región. No te olvides de esta fecha, 22 de agosto, Día Mundial del Folclore. Y cerrando nuestras celebraciones del mes de agosto, Santa Rosa de Lima. Isabel Flores de Oliva nació en Lima en el año 1586 y fue la primera mujer americana declarada santa por la Iglesia Católica. La bautizaron como Isabel, pero su madre, al ver que con el paso de los años su rostro se volvía sonrosado, la empezó a llamar con el nombre de Rosa. Su fama de santidad era tal que es la primera santa que antes de ser canonizada fue proclamada de manera excepcional patrona del Perú, del Nuevo Mundo y de Filipinas.
fue canonizada por el Papa Clemente X en el año 1671 y se convirtió en la primera santa de América. Santa Rosa fue laica y no religiosa, una terciaria en la Orden de Santo Domingo, es decir, una mujer que se vestía con túnica blanca y manto negro. Llevaba una vida consagrada a Dios, pero en su propia casa. Ella buscó imitar a la más famosa terciaria dominica, Santa Catalina de Siena. La fe católica, año a año, pues muchas personas llegan al santuario de Santa Rosa de Lima, que está situado en el centro histórico de la capital. El recinto está conformado por una iglesia y un convento, los cuales fueron construidos en los siglos XVII y XVIII junto a la casa donde vivió Isabel Flores de Oliva. La santa vivió e inició sus curaciones milagrosas en este santuario, ubicado en la primera cuadra de la avenida Tacna en el centro de Lima. Por sus milagros, Santa Rosa es patrona de las Filipinas, patrona de las armas de Argentina y del Paraguay. En Perú también es patrona de la Policía Nacional, de las enfermeras, Cáritas de Lima y de los mineros. La historia cuenta que antes de ser canonizada en el año 1671, Santa Rosa fue proclamada Santa del Perú en el año 1669 y Santa del Nuevo Mundo y de Filipinas en el año 1670. Desde entonces es conocida en Filipinas como Santa Rosa Laguna y es adorada por sus apariciones durante la ocupación japonesa en la Segunda Guerra Mundial. Su legado, el Papa Inocencio IX, expresó que posiblemente en América no hubo un misionero que con sus predicaciones haya logrado más conversiones que las que Rosa de Lima obtuvo con su oración. Esta santa limeña pasó los 3 últimos años de su vida ayudando en el servicio del hogar de don Gonzalo de Maza, que era un empleado del gobierno, cuya esposa le tenía mucho cariño. Falleció el 24 de agosto del año 1617 a la edad de 31 años. Hoy en día, Santa Rosa de Lima está en las redes sociales. Además, sus devotos cuentan con un buzón virtual y este año Santa Rosa ya cuenta con una aplicación para Android. No te olvides de visitar el convento de Santa Rosa y también no te olvides de la fecha, 30 de agosto, día de Santa Rosa de Lima. Soy Miss Lidia y juntos llevamos el curso de historia. El tema que abarcaremos hoy, continuaremos pues con la guerra con Chile, pero esta vez veremos la campaña terrestre. La guerra con Chile o del Pacífico fue un conflicto armado en el cual se enfrentaron los países de Perú, Chile y Bolivia. En la década del año 1870, las relaciones diplomáticas entre Perú, Bolivia y Chile atravesaron un momento de tensión. Al conflicto generado por la ansiada expansión territorial de Chile y la evidente actitud defensiva del Perú y Bolivia, se sumaron intereses económicos. El salitre demostró ser aún mejor fertilizante que el guano y su explotación se convirtió en la nueva solución a la crisis económica. Los principales yacimientos de la época estaban en Tarapacá, Perú, y Antofagasta, Bolivia. Perú concentraba más del 50% del salitre extraído. Por su parte, Bolivia decidió ofertar parte de la explotación a otros países, entre ellos Chile.
Desde el año 1866, Bolivia se había comprometido con Chile a no aumentar los impuestos durante 25 años. Sin embargo, en el año 1878, el presidente boliviano Hilario Daza aumentó el impuesto al quintal de salitre a 10 centavos. Inmediatamente las empresas salitreras se quejaron ante su gobierno, el cual reclamó por lo que consideraba una violación a los acuerdos pactados con Bolivia. Características de los objetivos. Tarapacá como objetivo estratégico. La zona salitrera tenía dos grandes ventajas. Estas eran la cercanía al territorio de Chile, que facilitaba el transporte, y el caudal de recursos fiscales que se privaba a Perú y que pasaría a Chile. A pesar de su importancia económica, la pérdida de Tarapacá no fue razón en Perú para aceptar las exigencias chilenas. Arica, Tacna, Moquegua como objetivo estratégico. La zona de Arica, Tacna y Moquegua era la salida natural de Bolivia al Pacífico y como tal sería un atractivo incentivo para el gobierno en La Paz con el fin de abandonar la alianza con Perú. Basadre sostiene que fue la política boliviana interponer Bolivia entre Perú y Chile. La razón de la invasión a esa zona y que en ese entonces una invasión a Lima hubiese tenido un éxito fulminante. También era el centro de comunicaciones y concentración de las fuerzas aliadas, donde podían y concurrían los contingentes de Arequipa, Bolivia, la zona misma e Iquique. Era la zona más austral de Perú, con suficiente agua, puerto y abastecimiento agrícola propio. La conquista chilena de la zona destruyó los ejércitos aliados y dejó a Bolivia con salida al Océano Pacífico solo por Lima, pero tampoco fue vista como el fin de su capacidad de resistencia. Características militares de las operaciones. Se da el desembarcos anfibios. Las campañas o expediciones chilenas comenzaron con desembarcos anfibios cerca de las posiciones defendidas por los aliados o en el caso de la campaña de Tarapacá, un desembarco en la misma bahía de Pisagua defendida por los aliados. Las excepciones fueron las operaciones en la Breña, pero incluso allí ocurrió a veces cuando se combatía cerca de la costa. Batalla de San Pablo en Cajamarca, por ejemplo, se había un desembarco. Luego está la defensa estática aliada. Las batallas de Dolores y de Huamachuco fueron casos especiales en cuanto a que las fuerzas aliadas peruanas fueron movilizadas para buscar el combate e iniciar el ataque. En todas las otras grandes batallas de la guerra fueron los invasores quienes tomaron la iniciativa. Deficiencia en organización, material de guerra y profesionalismo entre los aliados, la falta de caballería y artillería equivalente a la chilena significó para los aliados una gran desventaja. ¿Cómo fue la campaña terrestre en la Guerra del Pacífico? Tras el combate de Angamos, Chile concretó el dominio del mar e inició el avance terrestre.
El 19 de noviembre del año 1879 se libró la batalla de San Francisco, que puso de manifiesto la ventaja de los atacantes. Mejor artillería, municiones, fusiles, calzado, alimentación y uniformes. El ejército peruano, en retirada, marchó hacia el sur. ¿Cómo fue la campaña del sur? El coronel Juan Buendía intentaba reunir provisiones y pertrechos en Tarapacá cuando llegaron las tropas chilenas, el 27 de noviembre del año 1879. Esta vez se obtuvo una victoria peruana. Batalla de Tarapacá. En la batalla de Tarapacá, Belisario Suárez, jefe de Estado Mayor, consiguió derrotar al enemigo, pero tuvo que abandonar Tarapacá, quedando este territorio bajo el control de Chile. Los peruanos se retiraron a Arica en busca de refuerzos. ¿Cuáles fueron las campañas de Tacna y Arica? Está la batalla de Alto de la Alianza, que se libró el 25 de mayo del año 1880 y concluyó con la victoria de Chile. Para Bolivia, esta derrota fue el fin de la guerra. Luego está la batalla de Arica, que se libró el 7 de junio del año 1880. Los chilenos atacan el Morro de Arica, que fue defendido por los peruanos al mando del coronel Francisco Bolognesi. ¿Cómo sucedió la campaña de Lima? Ante la derrota en el sur, Nicolás de Piérola organizó milicias urbanas para enfrentar al enemigo, estableciendo dos líneas defensivas. La primera fue derrotada en la batalla de San Juan el 13 de enero y precipitó la ocupación y destrucción de Chorrillos. Pese a la firma de armisticio, el general chileno Baquedano atacó también la segunda línea. Atacó también la segunda línea el 15 de enero, en la batalla de Miraflores. La victoria para Chile fue definitiva y se produjo la ocupación de Lima. ¿Cómo se dio la campaña de la Breña? La ocupación de Lima desplazó la lucha interior. Ni el ejército peruano ni la población civil estaban dispuestos a rendirse y convirtieron a la sierra en el escenario donde se decidiría la suerte del país. ¿Cuál fue la estrategia de la resistencia? Los Andes centrales fueron una ventaja para los peruanos que colaboraron desde ahí. Los accesos a la capital y la llegada de provisiones. El abrupto paisaje ofreció múltiples escondites y permitió el acceso a los pueblos. La valiente participación de la población fue decisiva. ¿Cuáles fueron las principales acciones? El general Andrés Avelino Cáceres organizó la resistencia con mucha pericia y escasos recursos. Durante más de 2 años enfrentó a los chilenos que enviaron varias expediciones a la sierra. Tras el enfrentamiento en Huamachuco, el 10 de julio del año 1883, tuvo que abandonar la lucha por falta de pertrechos. ¿Cómo se dio la resistencia en el norte? Al mando del general Miguel Iglesias, el ejército de la Sierra Norte ganó la batalla de San Pablo
en junio del año 1882. Sin embargo, el propio general se dispuso a firmar la paz con Chile, convencido de la difícil situación del país, pues esto originó un conflicto con Cáceres, que terminó con el Tratado de Ancón en el año 1883 y la pérdida de Tarapacá a favor de los chilenos. ¿Cómo se dio la resistencia serrana? La Sierra Central no fue el mejor escenario de guerra para los chilenos, pues debieron enfrentar la poca colaboración de los pobladores. Asimismo, la guerra practicada por Andrés Avelino Cáceres a través de los guerrilleros generó un gran desgaste en las tropas chilenas. En general, muchos pueblos de la sierra, como Cerro de Pasco, Tarma, La Oroya, Jauja, Concepción, Marcavalle, Pucará, Zapayanga, Acostambo y Naumimpuquio fueron objetos de depredaciones por no haber sido hospitalarios y por oponer resistencia al ingreso chileno. ¿Qué fue el grito de Montán? En agosto del año 1882, el general Iglesias lanzó el Manifiesto de Montán con el objetivo de firmas para la paz con Chile. En diciembre se constituyó una asamblea legislativa que designó a Iglesias como presidente. Los chilenos reconocieron el gobierno de Iglesias y decidieron negociar la paz con él. ¿Quiénes firmaron el Tratado de Paz de Ancón? El 20 de octubre del año 1883 se firmó el Tratado de Ancón entre el Perú y Chile. Los firmantes por el Perú fueron Mariano Castro Saldívar y José Antonio de la Valle, en representación del gobierno de Iglesias, y Jovino Noboa en representación de Chile. En el año 1884 se procedió a su ratificación por el Congreso, pero quedaron proposiciones pendientes. A continuación, te invito a que veamos juntos el siguiente video y reforcemos un poquito más nuestro tema, que está muy interesante, así que presta mucha atención. La campaña marítima ha finalizado con Chile empoderado en las costas bolivianas y capturando al gran señor del Pacífico de esa época, el imponente blindado Huáscar. Con esto se inicia la campaña terrestre de la guerra entre chilenos, peruanos y bolivianos. Chile toma la decisión de conquistar Tarapacá para privar al Perú de recursos económicos. Se preparó un ejército de 9.500 hombres al mando del general Erasmo Escala. A fin de octubre zarparon desde Antofagasta hacia Pisagua, donde desembarcaron el 2 de noviembre de 1879. El desembarco en Pisagua fue solo el inicio del avance de las tropas chilenas en territorio enemigo. Inmediatamente los soldados se internaron en La Pampa para iniciar la ocupación en Tarapacá y luego de Tacna y Arica. Bueno, las campañas terrestres, una vez logrado el posicionamiento en la zona marítima y el abastecimiento total de las tropas chilenas en el norte, permite la avanzada del ejército. Y la preocupación entonces de Chile es avanzar y realiza lo que es conocido como la ocupación de Tacna en marzo de 1880 y posteriormente la toma del Morro de Arica. Al ocupar Tacna y posteriormente el Morro de Arica va a significar el fin de la participación de Bolivia en la guerra.
El país altiplánico se ha retirado de la guerra y el 22 de octubre comenzaron en Arica las conversaciones de paz para llegar a un acuerdo entre las tres naciones en conflicto. Se reunieron representantes de los países. Sin embargo, los aliados no aceptaron la cesión de Tarapacá, que Chile exigía como indemnización por los gastos. Con esto se puso fin a las conversaciones y el ejército chileno continúa con su campaña terrestre. En esta ocasión busca desarticular al gobierno peruano atacando a la raíz. La consigna es marchar hacia Lima. Uno significa la ocupación de Lima, la campaña es de 1881, pero esa ocupación no significa el control total del territorio peruano. Efectivamente, la resistencia peruana se va a ocupar en la zona de la sierra y desde la sierra la organización militar peruana inteligentemente utiliza las estrategias de movilizaciones, las estrategias de pequeños grupos y que montoneros en algunos casos, pero también estas estrategias que no son ejércitos formales, no son enfrentamientos en grandes batallas, enfrentamientos directos entre grandes ejércitos. Y eso merma bastante lo que significa la situación del ejército chileno, que hasta el momento había tenido un enfrentamiento más tradicional entre ejército peruano, boliviano y ejército chileno. El combate de la Concepción es considerado hasta hoy como uno de los hechos más dramáticos de la Guerra del Pacífico. La guarnición completa del regimiento Chacabuco, compuesta por 77 hombres al mando del capitán Ignacio Carrera Pinto, resistió durante los días el ataque de 2.000 soldados peruanos, que tuvo como resultado la muerte de todo el contingente chileno. Sin embargo, el ejército de Chile derrotó en forma definitiva a las fuerzas peruanas en la batalla de Huamachuco, luego de la cual se firmó el Tratado de Ancón en 1883, por lo cual se puso fin a la guerra con Perú. Más tarde se suscribió un pacto de tregua con Bolivia en 1884, ya que este país no aceptó firmar un tratado de paz. Pero la guerra contra Perú y Bolivia tiene consecuencias hasta el día de hoy, tanto en los imaginarios chilenos, peruanos y bolivianos. Ahora, en términos militares, las consecuencias significaron una población migrante. No todos los soldados vuelven de la guerra, muchos se radican en la zona de ocupación. Y también hay que pensar que los costos de la guerra, no solamente en términos económicos, sino los damnificados, los huérfanos de la guerra, los mutilados, lo que significa para el Estado de Chile las pensiones para los soldados que volvieron de cuerpo entero, por así decirlo, y aquellos que volvieron con trauma o mutilados. Entonces tiene un costo también. Muchas son las consecuencias que dejó esta guerra entre países limítrofes, las cuales en la actualidad no se resuelven por la vía militar, sino por el camino de la diplomacia o juicios en tribunales internacionales. En esta parte del... Un tema súper interesante, ¿verdad, chicos? Sé que has estado muy atento. Ahora te toca a ti. Coloca B si es verdadero o F si es falso dentro de los paréntesis según corresponde. Iglesias lanzó el manifiesto de Montán en agosto del año 1882. Iglesias lanzó el manifiesto de Montán en el año 1882. ¿Será verdadero o falso? Pues esto es verdadero. La Sierra Norte ganó la batalla de San Pablo al mando de Miguel Iglesias. ¿Verdadero o falso? Es verdadero. Los Andes centrales fueron una ventaja para los peruanos. Los Andes centrales fueron una ventaja para los peruanos. ¿Verdadero o falso? Es verdadero. El enfrentamiento en Huamachuco fue el 10 de agosto del año 1883. ¿Será verdadero o falso? Pues esto es verdadero. Continuemos. Responde las siguientes preguntas. ¿Cuándo se firmó el Tratado de Ancón? ¿Cuándo se firmó el Tratado de Ancón? Pues el Tratado de Ancón se firmó el 20 de octubre del año 1883. ¿Quién estaba al mando de la batalla de San Pablo?
¿Quién estaba al mando de la batalla de San Pablo? Pues estaba al mando del general Miguel Iglesias. ¿Cuándo se libró la batalla del Alto de la Alianza? ¿Cuándo se libró la batalla de Alto de la Alianza? Pues se libró el 25 de mayo del año 1880. Y nuestra última pregunta nos dice, ¿quién organizó las milicias urbanas contra los enemigos? ¿Quién organizó las milicias urbanas contra los enemigos? Pues la organizó Nicolás de Piérola. Un tema súper interesante que hemos visto el día de hoy. Bien, chicos, tan solo recordarles que deben enviar sus deberes en la fecha indicada y de la forma correcta para facilitar su revisión. No esperes el último momento, un poquito más de responsabilidad. Y muchas gracias por tu atención. Nos estamos viendo en la siguiente clase. Mientras tanto, cuídate mucho.